chicos, soy Alejo de Smart y el día de hoy les traigo la clase de operaciones entre vectores. Al igual que con los números naturales, nosotros también podemos realizar operaciones con magnitudes vectoriales, siempre y cuando estas magnitudes sean de la misma dimensión. ¿A qué me refiero con eso? Lo que habíamos visto en análisis dimensional. Que sean en la misma dimensión quiere decir que midan lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una magnitud que se mide en metros sobre segundo y tengo otra magnitud que se mide en newtons, ¿estas dos magnitudes se van a poder sumar? No, no se van a poder sumar. ¿Por qué? Porque esto es una velocidad y esto de acá es una fuerza, ¿cierto? Pero ahora, yo tengo una magnitud que se mide en metros sobre segundo y tengo una magnitud que se mide en kilómetros por hora. ¿Estas dos se pueden sumar? Sí, claro. ¿Por qué se pueden sumar? Porque después de todo están midiendo velocidades. ¿Qué es lo único que tendremos que hacer aquí? Una conversión. Facilito. Empezando por ahí. Ahora, nosotros podemos sumar magnitudes de dos formas. Con métodos gráficos o con métodos analíticos. Normalmente, con métodos gráficos te va a convenir más que estén los vectores en su forma polar. Y con métodos analíticos tenerlos siempre en rectangulares o en función de sus vectores base. Para los efectos del caso de lo que tenemos que dar el día de hoy, vamos a trabajar con estas dos, coordenadas rectangulares o vectores base, ¿cierto? ¿Cuál función de la calculadora servía para eso? Servía la función rec, que pasa a rectangulares, ¿cierto? Facilito. Ahora, nosotros con los métodos gráficos, que es lo que te voy a mostrar acá abajo, podemos sumar vectores. ¿Es complicado? Sí, sí es complicado y más que nada te voy a dar un sustento teórico. No es la intención de que aprendas a resolver directamente los vectores para acá, porque es muy demoroso al momento de estar dando una prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para el método del polígono, yo voy a formar un ¿qué? Un polígono, ¿cierto? Y un polígono es una figura de un montón de lados. Entonces, yo lo que hago es, me definen los vectores, sean los que sean, normalmente van a venir dados en rectangulares o en polares, y yo los voy dibujando. Empiezo dibujando en el origen y el primer vector se dibuja hasta donde termine ese vector. Ahora, en este punto de aquí, al final de ese vector, es como si yo cogiera y trazara otro plano cartesiano. Y desde este plano cartesiano de acá, yo voy a sacar mi siguiente vector. El vector B se dibuja aquí, al final del vector A. Y así sucesivamente. Si yo acá al final del vector B tuviera otro vector, por ejemplo, se dibujaría acá y luego el otro por acá y luego uno viene para acá. Así. El método del polígono a ti te permite sumar infinitos vectores. Ahora, ¿cuál es el problema del método del polígono? Que en realidad es bastante complejo de realizar en cálculos. Así que no te recomiendo que hagas esto. Estamos. ¿Cómo anotas la respuesta? La respuesta de una suma o una resta de vectores por el método del polígono, lo que va a hacer es el vector que se forme desde el origen de coordenadas, o sea, desde donde empezaste a dibujar, hasta el punto final del último vector que tú dibujaste. Entonces, esta línea de aquí, que se ha sabido llamar vector S de suma, ha sido el vector respuesta. Facilito. Ahora, en cambio, cuando yo trabajo con dos vectores, puedo utilizar el método del paralelogramo. Este de aquí solo te permite dos vectores, es el único problemita, pero es mucho más fácil el cálculo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Igual, centrados en el origen, vamos a dibujar ambos vectores, el vector A y el vector B. Estos dos vectores tienen sus puntos finales, ¿cierto? Y cada uno de estos vectores tiene su inclinación. Yo voy a lanzar una línea paralela, porque me están hablando que yo aquí tengo un ¿qué? Un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Una figura geométrica que tiene dos lados paralelos de dos en dos. O sea que este es paralelo a este y este de acá es paralelo al de acá. ¿Cierto? Esos paralelos de dos en dos. Entonces yo al final de este vector A voy a tirar esta recta de aquí, esta recta que ahí se ve, que es paralela al vector B. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen la misma inclinación. Por ejemplo, si yo dibujo aquí una línea horizontal, ahí, este ángulo de aquí va a ser igual que este ángulo de aquí que se forme con el eje X. Paralelo. Ahora tú esto con una escuadra lo consigues fácilmente. Ya. Y por el otro lado hacemos lo mismo. Al final del vector B yo tiro una línea paralela a A. Donde estas dos líneas que van a seguir por acá se encuentran, este de aquí es el punto del vector respuesta. Ahora, como yo para estos dos vectores, para estos dos ejemplos, perdón, trabajé con los mismos vectores, que son vectores cualquiera, no les he dado valores, vamos a encontrar la misma respuesta en la suma. Chévere. Facilito esto.
que te sirva más como un sustento teórico que otra cosa. Ya. Y ahora sí, la parte fácil, vamos a hacer la suma algebraica. Una suma algebraica, ¿qué me permite hacer? Una suma algebraica, lo único que es sumar x con x y y con y. Cuidado con estarme sumando un módulo con un ángulo. Cuidado, todo tiene que estar en qué, en rectangulares o en función de los vectores base. Si no, no puedes sumar nada. Facilito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros por acá? Vamos a dibujar, vamos a trabajar con dos vectores. Te voy a anotar un vector A, pongámosle 5 punto y coma menos 3 metros. Un vector B que sea menos 2 punto y coma 4 metros. Y un vector C que sea 3 punto y coma 1 metros. Chévere. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos tres vectores? Los vamos a aprender a sumar. En el método gráfico tú puedes dibujar y puedes centrar el uno dentro del otro, dibujarlos a los dos centrados en el origen, etcétera, etcétera. Pero para el método algebraico lo único que hago es, yo necesito encontrar entonces, si a mí la pregunta me dice, encuentre la sumatoria de A más B más C, ¿qué tengo que hacer? Sumar x con x de A, x con x de B y x con x de C y se acabó el problema. Sumo todas las x y luego sumo todas las y. Entonces, por ejemplo, trabajemos aquí. Muy importante aquí que te des zona de dos cosas. Primerito, la suma de vectores es conmutativa. ¿A qué me refiero con eso? El orden de los factores no altera el producto. A más B más C es lo mismo que C más B más A, que B más A más C, que C más A más B, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, da igual eso. Y dos, muy pilas con los signos. Si tu vector A, ¿qué signo tiene aquí? Positivo, entonces yo le pongo positivo acá arriba. Acá el B, ¿qué signo tiene? Positivo, positivo acá abajo. Y el Z también tiene positivo, chévere. ¿Eso qué quiere decir? El signo positivo lo único que nos indica a nosotros es que no vamos a cambiar el signo de las componentes, nada más. Vamos a sumar como está. Menos 3, bueno, vamos aquí con X y con Y. Menos 3 más 4 más 1, 4 y 1, 5, menos 3, 2. Chévere. Y acá 5 más 3, 8, menos 2, 6. Y se acabó el problema. La respuesta que ha sido C,2. Y bueno, pongamos que esto de aquí es igual al S para poner acá el vector respuesta S. Facilito. Solamente sumas X con X y Y con Y. Pero muy pilas. Estate muy pilas. Necesito que siempre trabajes en coordenadas rectangulares, que es lo que estoy haciendo aquí, o en función de sus vectores base, o sea, con X, con Y y con J. Chévere, facilito. ¿Qué pasaría en cambio si yo trabajo al lado contrario con una resta? Por ejemplo, me dicen que trabajemos con el vector A menos C. Entonces, ¿qué hago al rato de la operación? Copio el vector A. Ah, chévere. El vector A es 5 punto y coma menos 3, ¿cierto? Y el vector C es 3 punto y coma menos 1. ¿Ya? Facilito. Todo esto en metros. ¿Cómo vamos a trabajar para la resta? Lo único que tiene de raro, de diferente esta cosa, es que vamos a cambiarle los signos. Ya vamos a ver el por qué. Entonces, yo tengo aquí el A positivo, ¿cierto? Y el C negativo. Entonces, más por más, acá no toco los signos. Menos por más, menos. 5 menos 3, 2. Menos por menos, más. Menos 3 más 1, menos 2. ¿Cierto? Esto en metros. Y ahí yo encuentro mi vector R de resta. ¿Ya? Facilito. Nada nuevo. Ahora, Alejo, ¿y por qué le tengo que cambiar los signos? Tú le vas a cambiar los signos porque al momento de trabajar con un vector negativo, lo único que estoy haciendo es buscando el opuesto. Al igual que los números naturales tienen sus opuestos, los vectores también tienen sus vectores opuestos. Por ejemplo, yo cuando te digo una resta entre números naturales, te estoy diciendo a un número, súmale el opuesto del otro. Por ejemplo, si tengo 5 menos 2, ¿qué te estoy diciendo? Al 5, súmale ¿cuál? ¿El opuesto?
del 2. ¿Y quién es el opuesto del 2? Para encontrar el opuesto de algo, siempre le vas a cambiar el signo. Y en vectores, ese signo, ¿cómo se le dice? Se le dice sentido. Por ejemplo, yo tengo mi vector sobre esta recta de aplicación de aquí, ¿cierto? Este de aquí, digamos que es mi vector A, ¿ya? Y yo quiero encontrar el vector menos A. ¿Qué hago yo para encontrar este vector menos A? No le voy a cambiar el módulo, no, el módulo tiene que ser exactamente igual. No le voy a cambiar la dirección, tiene que estar encima de esta misma recta. ¿Qué le vas a cambiar? El sentido. El sentido le vas a cambiar. Súper facilito. Entonces, trabajamos acá. Este sería el vector menos A. Tienen que medir exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque un vector más su opuesto siempre te dan un vector nulo. Un vector nulo es aquel vector que tiene módulo ¿cuánto? Cero. Y se acabó el problema. Entonces, hemos definido lo que son vectores, mejor dicho, suma de vectores, resta de vectores. Tengo acá un vector negativo. Vamos a ver otra cosa más. Lo que es, entre comillas, la multiplicación de vectores, que este no es un caso de multiplicación. Luego te voy a dar la teoría de dos casos, pero es muy aparte. Ahora, caso de multiplicación de vectores, vamos a hacer lo que se llama amplificación, reducción o escalado. Normalmente se le dice escalado de vectores o le dicen multiplicación de un vector por un escalar o por una constante. Esta constante, ¿qué es lo que hace? Lo va a hacer que se haga más grande o más pequeño mi vector. Por ejemplo, yo dibujo aquí un plano cartesiano. Dios mío. ¿Ya? Y tengo un vector A. Este vector A tiene su componente de X, tiene su componente de Y, todo lo que tú quieras. Este de aquí es mi vector A. Pero ahora, si yo te digo, encuéntrame el vector 3 veces A, ¿qué tienes que hacer? Aquí donde está el A, encima de esa misma línea, dibujas a otro A y acá dibujas otro A, ¿cierto? ¿Cuántas A's tienes ahí? El vector 3 veces A. ¿Y cómo encuentro el valor de este vector 3 veces A? Por ejemplo, démosle un valor numérico al vector 3 veces A. Digamos que el vector original A tiene componentes de 4 en X, 3 en Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo me estoy moviendo aquí 4 en X y acá 3 en Y, pero para cada vector, ¿cierto? Porque este también se está moviendo 3 en X y 4 al revés, 3 en Y, 4 en X, 3 en Y, 4 en X. O sea que en total, ¿qué hizo? ¿Cuánto se movió en total en X? 4 más 4 más 4, 4 por 3, 12. Y 3 más 3 más 3, ¿cuánto se movió en Y? 3 por 3, 9. Ah, chévere. Entonces, vamos a ver la forma fácil. ¿Yo puedo hacer eso? Sí, sí puedo hacer. ¿Es facilito, rapidito? No. ¿Qué hago? 3 veces. ¿Quién es el vector A? 4, punto y coma, 3. ¿Cierto? Pongámosle que sean metros, ¿ya? Para no complicarnos la existencia. Ahora, yo distribuyo, como aprendiste a hacer la propiedad distributiva con cualquier otra cosa. Este 3 para todos, para el primero y para el segundo. 3 por 4, 2 en X, punto y coma, 3 por 3, 9 en Y, ¿cierto? ¿Esto en qué? En metros. ¿Cuánto te moviste en X? A 12 en X. ¿Y cuánto te moviste en Y? 9 en Y. Se acabó el problema. Nada más. Funciona de la misma manera si tú tienes una fracción, si tú tienes una raíz, si tú tienes un número negativo. Funciona de la misma manera. Nada más no tienes que hacer. Estamos con esto. Ahora, combinemos todo lo que hemos visto ahora. Suma de vectores, resta de vectores y producto de un vector por un escalar. Entonces, vamos a definir con estos mismos tres vectores que yo tenía por acá arriba. Vamos a definir una nueva suma. Voy a encontrar el vector 2 veces A más C menos 3B. Chévere. Entonces, ¿quién es el vector 2 veces A? Si el A es 5, punto y coma menos 3, el 2A es 10, punto y coma menos 6, ¿cierto? Así lo entiendo yo. Multiplicas por 2 cada uno. Entonces, seguimos. El vector C. Como al vector C nadie le ha hecho nada, copio el vector C que yo veo acá. 3, punto y coma 1. Y
nada más. No lo tocas, no le cambias, no le haces nada. Y ahora sí, al vector menos 3b. Aquí depende de ti. Si tú tienes un vector negativo, le puedes poner el signo fuera o le puedes cambiar el signo dentro. El número 3 es el que le vamos a trabajar. Yo voy a dejar el signo fuera y vamos a multiplicar todos los de b por 3. 3 por menos 2, menos 6, ¿cierto? Luego tengo 3 por 4, 12 positivo. Y ahí sí, operas normalmente como tú conoces. X con X, Y con Y. 10 más 3, 13. Menos por menos más 6. 13 más 6, eso te da un gran total de 19. Chévere. Por el otro lado, ¿qué tengo yo? Menos 6 más 1, menos 5. Menos por más, menos. Menos 5 más, menos 5 menos 12, menos 17. Y se acabó el ejercicio. ¿Dónde estaba la complejidad? Por ningún lado. Nada más lo tienes que hacer. Ahora, como sustento teórico, también te vale conocer dos casos de lo que nosotros diríamos que son multiplicaciones de vectores. Existe el producto vectorial y el producto escalar, o el producto punto y el producto cruz. Es el único caso en matemáticas donde AXB y A punto B no significan lo mismo. El producto punto o producto escalar lo que tiene es que te devuelve como resultado un escalar y se acabó el problema. Y el producto cruz o producto vectorial te devuelve de resultado un vector. Y ahí se aplica la regla de la mano derecha para multiplicación de vectores. Aparte de eso no tenemos ninguna otra pregunta. Lo que vamos a resolver en esta clase. Tienes aquí una actividad para resolver con vectores. Esta parte de acá arriba, mucho cuidado, porque estos dos vectores no son sumables, ¿no? Porque este está en newtons y el otro está en metros sobre segundo, son de dimensiones diferentes. ¿Qué vectores vas a utilizar? Utiliza los que tú veas conveniente. No vas a sumar 1 más 2, no. Trabaja con vectores más o menos grandes para que puedas ir practicando. Tanto para esta actividad como para la actividad de acá abajo. ¿Cierto? Esto de acá que me da estas tres sumas que estaban en la parte de acá abajo. Bueno, tú en la parte de acá abajo tienes unas tres sumas, que en este archivo no han estado, pero en la parte de aquí abajo hay unas tres sumas de operaciones combinadas con vectores. Entonces, para esas dos, ustedes van a utilizar los vectores que ustedes quieran mientras sean los mismos. Todo vas a hacer con los mismos. Mientras, para esta actividad de aquí, vas a ocupar este para estas tres y este B para estas tres de acá. Y con eso estaríamos, chicos. Ha sido un gusto. Nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.